Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros del azafrán, que es francamente un misterio porque no se sabe. Unos dicen que realmente que viene del oeste de China y que son los mongoles cuando invaden Irán los que lo difunden. La verdad es que no lo sabemos. La referencia que tenemos en el Mediterráneo es bien distinta porque ahora, como os contaré, mirad, esto de la historia del azafrán, cada uno cuenta una historia diferente. La referencia que tenemos aquí en el Mediterráneo, como os he dicho, es la cultura cretense-minoica en la edad de bronce. Y de hecho hay, ¿cómo se llama? Santorini, sabéis que hubo un volcán terrible que dejó la isla francamente. Bueno, allí se cultivaba azafrán. Después del volcán ya no se cultivó azafrán porque quedó muy desierta y bueno, pero resulta que en el siglo XIX, os lo he contado muchas veces, pero bueno, os lo vuelvo a contar. En el siglo XIX, debido a que se estaba haciendo la obra esta para que el Mar Rojo se pudiera acceder al Mediterráneo, pues necesitaban, ¿cómo le llaman en ingeniería? Áridos porque son voluminosos y pesan poco, como la puzolana. Eso se sigue utilizando hoy cuando se hace una intervención en un puerto, sobre todo intervenciones de ingeniería, porque tienen, digamos, mucho volumen y tienen poco peso. Son resistentes, pero tienen poco peso. Bueno, y entonces estaban en Santorini, me parece que eran franceses, explotando unas canteras para utilizarlas para, digamos, lo que estaban haciendo para que fuera accesible. Es como el estrecho de Panamá, pero en versión Egipto y el Mediterráneo, el Mar Rojo, ¿no? Y entonces empezaron a encontrarse restos frescos de la explosión, empezaron a encontrarse también pueblos. En fin, fue una cosa tremenda, porque además los restos, muchas veces cuando depende cuál sea el entorno que va a envolver esos restos, se mantienen mejor o peor, ¿no? Y en el caso de las cenizas volcánicas, pues favorece el que se mantengan bien, como se ha visto en Pompeya, ¿no? Y entonces aparecieron, toda esta historia que os estoy contando es para deciros que aparecieron unos frescos maravillosos de una recolecta de azafrán. Hoy día, francamente, los países que solamente digamos, trabajan el azafrán y lo consumen porque sus tradiciones culturales, ancestrales, llevan el azafrán, son, que yo sepa, Francia, España e Italia, quizás también Marruecos. En Marruecos también tienen azafrán, lo recolectan, también lo comen, etcétera, pero no conozco. Quizás en Asia y otros países. De hecho, ahora mismo me parece que, no sé si es Afganistán o Pakistán, que la Comunidad Económica Europea está ayudando para que los agricultores, en vez de plantar adormideras, pues tengan plantaciones de azafrán, porque le llaman ¿cómo es? El oro amarillo, porque 1 kilo de azafrán es una locura lo que vale, ¿no? Y entonces, para que esta gente que son muy pobres no tenga la tentación de cultivar opio, porque eso después se traduce en el primer mundo en generaciones que quedan destrozadas, ¿no? Con la heroína, todos los revistas, aunque últimamente son más sintéticos y tal, son toneladas de opiáceos que derivan en malos rollos en gente joven en otros lugares. Y entonces lo que están ayudando es que, digamos, esta gente consiga dinero fácil mediante unos cultivos honrados, por decirlo de alguna forma, y aquí tenemos nuestra azafrán. Bueno, voy a ver si lo cuento de manera menos caótica y más ordenada, porque yo me acuerdo cosas del azafrán que me contaban cuando era pequeña. Por ejemplo, el azafrán sé que se ha utilizado en la botánica de medicina desde que el mundo es mundo, porque es un ansiolítico natural, pero también sé que, por ejemplo, aquí en España te dejaban unas hebras de azafrán en la cama, porque era como porque estimula el deseo afrodisíaco, ¿no? Pero no se hacía con esa idea de deseo, sino para
era como un ritual para que tu vida sea, para que tu vida en pareja sea bonita, que lo que te depara el futuro en ese equipo que acabas de formar sea algo hermoso, ¿no? Y siempre ha sido, yo sé que en La Mancha tiene, su azafrán tiene denominación de origen porque es de mucha calidad y además ellos lo cultivan con muchísimo mimo. Tienen una variedad que tienen unos estambres muy grandes para darle más. Y ¿por qué decía yo esto? Así, porque la forma de ahorrar dinero o las mujeres tener su ajuar era teniendo cantidades de azafrán. En España es que hacemos unas cosas muy, muy locas. Pero bueno, el azafrán es una cosa carísima, tengo que deciros. En Marruecos yo también he visto recolectar azafrán y lo hacen con muchísimo mimo. Marruecos es un lugar que tenía que estar muchísimo más arriba de lo que está y ojalá no tarden en estar ahí porque yo como soy del sur, del sur, estoy a 3 horas de ellos y les deseo lo mejor. Son gente buenísima y un país maravilloso y ojalá les vaya bien. Bueno, el azafrán, a ver si me concentro. Bueno, vamos a los comercios. O sea, vamos a ver, buena parte del comercio fenicio empezaba y terminaba por el azafrán. Mirad, los fenicios no nacieron haciendo, ¿cómo diría yo?, buscando recursos escasos. O sea, hubo una progresión, porque eran pastores, eran unos excelentes agricultores, como luego se vio en Cartago y como luego se vio cuando los romanos, digamos, después de destruir Cartago, hicieron por quedarse con la biblioteca esta del Magón para que se tradujera al latín y tuvieran la posibilidad, digamos, de adquirir toda esa sabiduría que tenían los cartagineses, que eran los fenicios africanos, y pudiera aprovecharla, porque Cartago tenía un hinterland que era espectacular, incluso después de haber sido vencido y tal, fueron como el ave fénix, volvieron a renacer en su ceniza y por eso el censor este romano decía Cartago es de lenda, o sea, hay que cargarse Cartago que se nos viene otra vez encima porque estaban horrorizados del terror que les infligió este general cartaginés. Iba a decir Atila, pero no es Atila, que no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno, el de los elefantes que cruzan los Apeninos. Ay, bueno, vale. Es que no he comido este mediodía, no me llega la glucosa al cerebro. Bueno, voy a ver si os corto el azafrán, ¿ve? Bueno, los fenicios, una gran parte, repito, una gran parte del comercio fenicio está dedicada al transporte y el comercio del azafrán. El azafrán se ha empleado desde la antigüedad y desde muchas culturas como tintes los monjes tibetanos lo usan, de las telas, pero es muy inestable, es un colorante súper inestable, ya que en un principio el color resultante es un amarillo brillante que tiende a ponerse anaranjado. Bueno, por eso lo tienen los monjes budistas, porque cada religión tiene su color, ¿no? Nosotros tenemos los cristianos, yo creo que tenemos el púrpura, ¿no? No sé. Y los budistas tienen el naranja, por eso les va tanto el azafrán. Bueno, enseguida lo que pasa es que pasa a ser un amarillo pálido, da un tinte bonito, yo lo he visto, que tiende más bien al color crema. Y todo ello lo que pasa a pesar de utilizar una cantidad suficiente de azafrán. O sea, que va mutando, va lavando y va mutando. Yo creo que es que para que se hiciera más estable, si le echas sal... Aquí lo de Bellas Artes, dando fórmulas. Pero yo cada vez que compro algo de algodón de la India, antes de usarlo y antes de lavarlo, como algunas veces tienen unos tintes poco estables, lo sumerjo en sal unas cuantas horas y luego lo enjuago, así el tinte es más estable. Bueno, vamos a ver. El azafrán constituía una de las especies más preciadas en el Mediterráneo antiguo, es decir, de los comerciantes fenicios y sus contemporáneos de la misma época. También lo utilizan los griegos, pero donde primero se tiene constancia en el Mediterráneo es en la cultura cretense minoica, la isla de Creta, y en los frescos de Acrotipia en Santorini. Santorini, ya os he dicho que a raíz de digamos, extraer piedras para las canteras, para la obra de ingeniería que se estaba haciendo, pues empezaron a encontrar frescos, empezaron a encontrar pueblos que habían sido enterrados por las lavas volcánicas. Bueno, los fenicios, además los boxeadores, o sea, se conservaban estupendamente. Los fenicios, os he contado un montón de veces que eran grandes marinos que navegaban a cielo abierto, que sabían, aunque no tenían sextantes,
sabían guiarse por la bóveda, casi siempre en verano, que el mar es menos agresivo y es más tranquilo. Bueno, en verano también hay sus días, y sobre todo con la Osa Menor. Eran unos comerciantes que progresaron, que mejoraron gracias, se convirtieron en empresarios al lucrativo negocio de las especias y eran listos como el hambre. Y se convirtieron las ciudades de Tiro en un gran centro de distribución que abasteció a toda la zona del Mediterráneo entre los años 1200 y 1800 a.C. Lo que pasa es que los micénicos, al llegar a Creta, se encontraron con un sistema de cultivo de plantas que desconocían y que desempeñaban un papel importantísimo en la industria minoica. A la isla, porque se utiliza, mirad, se utiliza como medicina, se utiliza como perfume. No os podéis imaginar las utilidades que tiene. Se sirve de ansiolítico. Sirve, por ejemplo, Alejandro Magno se lo ponía en la bañera, se echaba azafrán, porque decía que las heridas que tenía de la batalla, él utilizaba también el aloe vera. Hacía plantaciones de aloe vera para las heridas. O sea, tenían bastante conocimiento de la botánica, ¿eh? Pero yo no sabía que el azafrán, si tienes una herida que está cicatrizando, como la de mi nariz, te echas azafrán en el agua y entonces, digamos, mejora la cicatrización y es más rápido. Bueno, a la isla llega el cultivo del azafrán a través de los contactos comerciales con el cercano oriente, como se ve por las palabras de los viajeros, de la fuente de los viajeros. Por lo tanto, se puede decir que el azafrán era un material apreciadísimo antes, durante y después por los antiguos colonos fenicios, como griegos, etcétera. Los fenicios lo que pasa es que lo compran ya envasado en frascos egipcios o en tarros fenicios, aunque crece de manera natural en las regiones septentrionales del país. Yo me parece que también, no me acuerdo en qué país era, que lo utilizaba, pero tenía que ser silvestre, porque decía que si no era silvestre, porque decía que los dioses tenían era como más fuerte, más chiquitito pero más fuerte. No lo sé si es una superstición o es algo real. Muchas de las naves de los fenicios tenían todo su espacio destinado al azafrán, ocupado por el azafrán y diseminado por los diversos países, todas las diferentes formas en las que podía utilizarse. Ellos mismos lo utilizan el azafrán para cocinar como tinte. Los fenicios y los cartagineses utilizan el azafrán para teñir los velos de la novia. ¡Qué bonito! ¡Qué de buen gusto! Yo he teñido ropa interior, pero se queda, es muy inestable, como he dicho al principio. De hecho, hoy en día se sigue utilizando para teñir diferentes tejidos, como en el Tíbet, donde los monjes budistas utilizan la hebra de azafrán para colorear sus togas. ¡Qué bonito! Pero sus togas, no sé, son más oscuras que el azafrán, no sé. Son más rojizas. Bueno, claro, depende de la cantidad que le echan. Los barcos fenicios llegan a las playas y depositan, lavarán un poco las togas. Estoy pensando, no me hagáis caso, que hago chistes malos. Los barcos fenicios lo que pasa es que llegan a las playas y depositan saquitos de azafrán y algunas otras cosas, ¿no? Y luego esperan a que los locales depositen oro o plata, y cuando los locales se retiran, ellos vuelven a la playa y si ven que lo que le han dejado está bien, pues ya está, ya han hecho el trato. Pues no, hay respeto, ¿eh? O sea, unos dejan el material, otros dejan el dinero, y si los otros ven que el dinero tal, pues adiós. Hasta la próxima, chicos. Bueno, si no lo dejaban allí y volvían al barco porque no les había gustado, el barco estaba anclado, casi siempre en una islita, si iban al barco para decirles que querían más pasta, y si los otros no ponían más pasta, pues no había negocio, se acabó. Era el sistema que tenían, un sistema perfecto donde nadie discute con nadie, en fin. Y funciona como un reloj, o sea, por interés de ambas partes, ¿no? Aquí las relaciones contractuales se hacían, te dejo, me dejas, ahí, parece bien, me parece mal. Bueno, el azafrán lo que pasa es que un colorante que también se emplea en biología para elaborar la safrarina. Hay muchos sitios, no sé si es Jerusalén, es un término amorreo, pero yo creo que se llamaba safrán en la antigüedad.
Hay ciudades que se llaman Safran, precisamente en Inglaterra también. Eh, hubo cultivo de azafrán, bastante cultivo de azafrán mundial, pero después de caer el Imperio Romano se dejó, pues, los germanos pues no comían azafrán, pero después volvieron los árabes y volvió el azafrán. Porque los árabes son de tierras más calenticas como los mediterráneos. Y después, o sea, es como que ha ido y ha venido y ha ido y ha venido. Pero yo os digo que Francia, España e Italia, siempre, aquí siempre azafrán. Y yo creo que Marruecos también, ¿eh? Marruecos no lo sé seguro, pero creo que también, porque yo he estado en Marruecos varias veces y zampan azafrán y hacen recolectas de azafrán, etcétera. Lo que no sé es que si la cantidad que exportan será grandísima, etcétera. Bueno, no sé ya no sé dónde voy. El azafrán se utiliza también como pigmento en la pintura artística, no sé. En fin, tiene muchísimo lo que pasa. Yo, por ejemplo, en la paella lo uso. Cuando hago paella, lo que pasa es que el azafrán no me gusta el colorante porque es súper cancerígeno. Pero el azafrán no te deja un amarillo tan intenso. Entonces, para que colore más, lo que hago es que el agua que tengo que ponerle a la paella, pongo un cuenco y lo pongo caliente, muy caliente. Entonces, claro, el azafrán suelta, digamos, más colorante, por decir, pues si es agua fría, el arroz ni se entera, no suelta colorante. Bueno, las formas de hacer estos tintes eran diferentes según cada época y pueblo. Lo que quería decir es que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los protestantes consideraban lo de comer azafrán, estoy hablando de protestantes estrictos, porque hay muchas formas de ver el protestantismo, ¿no? Pero a más frío, más protestante. Pues esto de comer azafrán era como muy, yo qué sé, como de gente Entonces, pues nada, no se consumía azafrán, lo dejaban para nosotros, para los del sur. Bueno, el origen del azafrán se sitúa en Asia Menor. Otros dicen que en China, no lo sabremos nunca. Es muy antiguo, se está consumiendo desde hace muchísimo. Dicen que tiene más de 3000 años. Pues sí, yo me lo creo. Porque si estaba en la cultura cretense minoica, están recogiendo azafrán, hay frescos donde hay mujeres recogiendo azafrán, y es del bronce, pues 5000 años tranquilamente, 2 de ahora más 2000 y pico, o sea, 4000 y pico. Los fenicios ofrecen azafrán como ofrenda en las bodas, como símbolo de fertilidad. Aquí en España también, debemos tener mucha sangre fenicia entre los fenicios, pero no es por tanto por la fertilidad, sino es como que os vaya bien, no sé, se dejaba en la cama una ramita de azafrán para los novios que se acababan de casar. Eso yo lo sé. Entre los fenicios, no dejaban mucho, que esto es muy caro. Hay de varias calidades, también tengo que deciros. Entre los fenicios, las sábanas teñidas con azafrán era lo más plus, que decimos aquí, lo más elegante para las noches de boda. Aquí ya no, aquí te dejaban la ramilla y amigos. Así también las fragancias que tiene se fabricaban perfumes y las virtudes afrodisíacas. Yo he comido azafrán, vamos, tampoco, pero no sé, lo mismo, soy insensible. Se ensalza en la literatura griega, claro, que si tú te comes algo, como por ejemplo las ostras, que también dice que son muy afrodisíacas, pues no sé, yo las ostras que he comido deben de ser las primas tontas, porque a mí, francamente, después me echan una seta, pero... Claro, ¿cuál es la capacidad de sugestión que tenemos cuando nos dicen esto es afrodisíaco y te lo comes? Y dices tú, bueno, no sé, está tardando. Yo creo que lo único afrodisíaco que hay en nuestro cerebro, ¿no? Si nos gusta alguien, pues es afrodisíaco, que nos comamos, yo qué sé, un bocadillo de calamares congelado. Bueno, a ver, en la literatura griega y romana se dice que es afrodisíaco. La mentalidad, la imaginación muy calenturienta. Bueno, también, en el Palacio de Knossos en Creta hay un fresco minoico, que lo he dicho, que está pintado en el 1500, entre 1600 y el 1500 antes de Cristo, lo cual son 3600 años antes, que muestra el azafrán como droga terapéutica. Yo sí que sé que si estaba muy nervioso o estaba melancólico, te hacían ¿cómo se dice? Un tecillo de azafrán. En España no somos muy de té, esto hay que decirlo. Y eso decían que te recuperaba. Yo no lo he hecho nunca, no lo sé, no puedo decirlo. Pero a lo mejor sí, porque no, con lo caro que es, como para no recuperarte. Bueno, hay una referencia escrita más antigua que aparece en un tratado botánico del asirio del siglo VII a.C. Ya sé
quiénes eran los que decían que había que coger los silvestres porque así los dioses le daban como más fuerza, los de Sumer, con el azafrán, porque lo utilizaban en botánica. O sea, lo utilizaban como medicina. Los sumerios decían que no querían cultivarlo porque para que tuviera fortaleza ese azafrán tenía que ser silvestre. Es que ya me acordaba al leer lo del siglo VII a.C., el Tratado Botánico Asirio. Y se dice que Alejandro Magno, lo he dicho, eso lo sé yo, que es del 356-323, porque duró poco el amigo. Yo creo que duró demasiado porque se expuso muchísimo en sus campañas. Pues él decía que era para la herida. Le preparaban una bañera cuando tenía arañazos o cosas así y le echaban azafrán. Puede que sí, ¿por qué no? Utilizaba azafrán persa en las infusiones y en las abluciones, y era una costumbre que llevó consigo a Grecia y que además su tropa la hacía también. El aroma que desprende por el azafrán ha hecho que se haya utilizado este condimento a lo largo de la historia como perfume. Yo lo sé. Y también como emplasto con otras cosas. Por ejemplo, cuando fue la Gran Peste en Europa, fue muy demandado el azafrán. Pero claro, como estaban las cruzadas, pues, había un conflicto porque los que tenían azafrán eran los países árabes. ¿Y cómo consigue el azafrán si tenemos ahí a nuestros nobles pegando espadazos y haciendo genocidios? Bueno, yo lo sé porque lo he leído que era bueno para las bubas esas que tenían. Bueno, en Europa se emplean los hilos de azafrán en combinación con el vino y planta que es el alcanet, que es para preparar aceites esenciales, aceites aromáticos, como el crocinum, que era bastante conocido, que se utilizaba aplicándolo en el pelo como perfume. Me encantaría. Antiguamente el azafrán, lo que pasa es que también era muy utilizado por las mujeres de la aristocracia para elaborar mascarillas faciales. Pues qué caro, para hacer una mascarilla de azafrán, que se aplicaba contra las espinillas, las erupciones. A su vez, utilizaban el azafrán como para maquillarse y para suavizar la piel y como ingrediente de perfumes y cremas. Eso sí que lo sabía yo, porque eso se ha seguido haciendo a lo largo de la historia. Otra de las aplicaciones que se le daba al azafrán en Roma se usaba muchísimo el azafrán. La Roma antigua era espolvorearlo en las habitaciones de la casa porque lo que hacía era que perfumaba y también tenía como una especie de poder desinfectante, y se extendían unas cuantas hebras sobre el lecho nupcial de los casados para que la unión de estos fuese fértil. Aquí se hacía, pero no se hacía para que la unión fuera fértil, sino era como decir, niños, que os vaya bien. Era como, os deseamos lo mejor, ¿no? Como cuando hay una boda y la celebras, dice, bueno, estos se acaban de unir, pero para que sean felices, que tengan futuro, no sé. Pero bueno, siempre está, cada vez que se hace una cosa para los casados, para que sean fértiles, pues si ya van a ser fértiles. Bueno, puesto que viene el azafrán como un poderoso afrodisíaco. Y dale con el afrodisíaco, que yo, pues, no sé, ¿cómo puede ser una cosa? Si es un ansiolítico, ¿cómo puede ser un afrodisíaco? No se nos vaya la cabeza. Bueno, hoy en día algunas de las zonas de nuestro país, en España, sigue regalando como tradición a las parejas de novios hebra de azafrán. Sí, en Andalucía se hace también. Es un símbolo de deseo y de deseo de prosperidad. Esa sería la palabra. El azafrán también se utiliza para teñir los cabellos. Yo me voy a poner azafrán. Siendo en principio utilizado por las prostitutas, vaya por Dios. Yo pensaba que el cabello rojo era de la leña, que está en Marruecos, ¿no? Y en la antigua Roma las prostitutas se ponían el pelo con el azafrán, se lo tintaban, puesto que las rubias eran más cotizadas. Vaya por Dios, que como aquí hay tantas morenas, esta técnica de tinte capilar con azafrán se siguió usando en el siglo XVI, a lo mejor en la Dozana andaluza, en Venecia, donde las damas se ponían lociones realizadas con una base de sulfuro y azafrán, que hacían cocer en sus cabezas. ¡Qué peligro! Poniéndose al sol. En la península ibérica lo que pasa es que el azafrán procedente de la región de las Orcades y de los oretanos, lo que pasa es que se exportaba por los distintos puertos marinos y fluviales como Cartago, Nova, Portus Ilicitanus, Elche. Saludo al amigo de Elche, La Fonteta, que es al lado, por Guardamar, entre Elche y Guardamar, que está muy cerquita. Bueno, Elche está dentro, pero el puerto está cerca. Villarraguel,
Sucrotiris, bueno, y muchos puertos del Levante donde se exportaba. Espero que os haya gustado y quiero vuestras opiniones. Hasta mañana.